María, una niña de 8 años, ve a un hombre vagabundo hurgando en la basura cerca de su casa. Sintiendo lástima, decide ayudarlo. Años más tarde, María es atropellada por un auto que se da a la fuga y queda en estado crítico con falla renal. Necesita urgentemente un donante o morirá en cuestión de días, hasta que un donante anónimo le salva la vida. Cuando descubrieron quién era el donante se quedaron paralizados. Era un soleado día de primavera cuando María, una vivaz niña de 8 años, salió de su casa rumbo al parque cargando orgullosa sus ahorros en el bolsillo. Ese mes se había esforzado por portarse bien y ayudar más en los quehaceres para ganar su modesta mesada. Con el dinero había planeado comprarse un helado y algunos dulces en su paseo dominical con sus padres. Caminando de la mano de su mamá con una sonrisa de oreja a oreja, de pronto la niña se detuvo en seco al notar algo que llamó poderosamente su atención. Allí, rebuscando entre los botes de basura, se encontraba un hombre mayor, con ropas sucias y descuidadas, intentando rescatar latas y botellas probablemente para venderlas por unos centavos. María se soltó de la mano de su madre y se acercó lentamente hacia el hombre. Este, al notar su presencia, le dirigió una mirada entre avergonzada y suplicante. La pequeña sintió pena por él. Sabía que algunas personas no tenían mucho dinero como para comprar comida o un lugar para dormir. En ese momento, recordó con emoción las monedas que llevaba en el bolsillo para sus golosinas. «Tome, señor, cómprese algo rico para comer», dijo la niña extendiendo el dinero hacia el desconocido con total naturalidad e inocencia. El hombre la miró primero con sorpresa, luego con profunda gratitud. Con manos temblorosas, recibió las monedas de la pequeña y le regaló una sonrisa sincera, provocando que se le llenaran los ojos de lágrimas. «Dios la bendiga, niña hermosa. Me ha devuelto un poco la fe en la humanidad», le dijo con voz entrecortada por la emoción. En ese momento llegaron corriendo los padres de María, quienes habían presenciado la escena de lejos. «Hija, ¿estás bien? No deberías acercarte así a extraños, nos tenías muy preocupados», dijo su mamá abrazándola con protección. «Mami, el señor tenía hambre. Yo tenía dinero para mis dulces, pero él lo necesita más. No está mal compartir, ¿verdad?», contestó la pequeña con inocencia. Sus padres se miraron enternecidos ante la noble acción de su hija. Le explicaron que efectivamente ayudar a otros que están en peor situación es muy bueno, pero que debe tener cuidado al acercarse a personas que no conoce. Antes de retirarse, la familia le deseó lo mejor al hombre sin hogar, quien no paraba de darles las gracias por el gesto de bondad. María se fue feliz de haber podido ayudar a alguien ese día, olvidándose pronto del episodio para continuar disfrutando en el parque como la despreocupada niña que era. Pasó el tiempo. 15 años después, María caminaba distraída por la misma acera de aquel barrio donde creció, ahora convertida en una hermosa joven universitaria. Pensaba en sus exámenes finales mientras escuchaba música con sus auriculares, cuando de pronto un auto que cruzó el alto se subió a la vereda y la atropelló violentamente, huyendo del lugar. Todo sucedió muy rápido. Lo próximo que supo María fue que estaba en una camilla de hospital, las enfermeras trabajando sobre ella con caras de angustia y un dolor en todo el cuerpo que le impedía respirar. Imágenes borrosas pasaban frente a sus ojos, el rostro de sus padres bañados en lágrimas, médicos corriendo de un lado a otro dando órdenes. En su semi-inconsciencia, solo podía distinguir algunas palabras sueltas: riñón colapsado, falla renal aguda, buscar donante urgente. Finalmente la oscuridad la envolvió por completo. Cuando María despertó días después, ya más estable y con menos dolor, sus padres le explicaron gentilmente la gravedad de sus heridas. Además de múltiples fracturas y traumas internos producidos por el violento impacto, uno de sus riñones había resultado tan dañado que ya no funcionaba. Los médicos habían inducido un coma medicado para darle tiempo a su cuerpo de recuperarse un poco antes de someterla a diálisis, un procedimiento para filtrar su sangre artificialmente mientras conseguían un donante. María pasó las siguientes semanas en un estado de gran debilidad y confusión, entrando y saliendo de cirugías, sometiéndose a dolorosos tratamientos para mantenerla con vida, pero estaba cada día más pálida y demacrada. Todo su ser se concentraba únicamente en respirar, tragar, dormir, intentando no pensar en el agónico dolor de su cuerpo. Una tarde,
Mientras yacía en su cama de hospital mirando sin expresión por la ventana, alcanzó a escuchar parte de una conversación entre sus padres y los médicos. Su condición está empeorando rápidamente. No creo que pase de esta semana si no conseguimos un donante pronto, decía el doctor cabizbajo. Tiene que haber algo más que podamos hacer. No podemos rendirnos, suplicaba su madre con la voz quebrada por el llanto. El corazón de María se detuvo al comprender la gravedad de su situación. Moriría en pocos días si no aparecía un donante compatible dispuesto a darle uno de sus riñones. Se aferró a la vida con todas sus fuerzas, mientras las lágrimas resbalaban silenciosamente por sus mejillas. Apenas una joven con toda una vida por delante. Esto no podía estar pasándole a ella. Los padres de María movilizaron todos sus contactos y recursos para intentar encontrar un donante compatible. Difundieron su historia en medios locales y crearon una campaña a través de redes sociales, desesperadamente pidiendo a todos los posibles donantes que se realizaran los exámenes. Pasaron agonizantes semanas de búsqueda infructuosa de un ángel salvador. Cientos acudieron ofreciéndose llenos de compasión, pero ninguno cumplía con los estrictos requisitos necesarios para donar. La campaña se hizo viral y pronto miles en el país, conmovidos con la historia de María, también pedían un milagro que pudiera salvar la vida de la joven. Pero el tiempo corría en su contra. Continuaba deteriorándose con una velocidad alarmante. Tuvo que dejar sus estudios y renunciar a su trabajo de medio tiempo. Pasaba largas temporadas conectada a máquinas de diálisis solo para mantenerla viva, mientras esperaba en una lista junto a otros miles de pacientes necesitados de órganos. Los médicos insistían en no crear falsas esperanzas. Era muy poco probable que un donante 100% compatible apareciera a tiempo, antes que su cuerpo colapsara finalmente por completo. María intentaba mantener una actitud positiva frente a sus padres para darles fuerzas, pero en solitario lloraba amargamente frente a su destino, sintiéndose culpable de causar tanto dolor en sus seres queridos, preguntándose una y otra vez, ¿por qué a mí? ¿Por qué después de haber luchado siempre por ser una buena persona? Fue en su cumpleaños número 23 que ocurrió el tan ansiado milagro. Sus padres organizaron una pequeña celebración en su habitación, con una torta y algunos globos, para recordarle que estaban luchando y manteniendo la fe. De pronto entró el doctor, con una gran sonrisa que no supo cómo interpretar. Todos contuvieron el aliento, expectantes. María, después de todos estos meses de búsqueda, finalmente tenemos excelentes noticias. Un donante compatible acaba de aparecer. Empezaremos de inmediato con los preparativos para la cirugía. Hay esperanzas de que te recuperes por completo si tu cuerpo acepta el nuevo riñón. Sé que has esperado mucho tiempo por esto, pero te prometo que valdrá la pena. Feliz cumpleaños. A partir de ahora todo irá mejorando. Ante esas palabras, María rompió en llanto desconsolado y abrazó fuertemente a sus padres. No podían creer que ese milagro hubiera sucedido justo en el momento más oscuro. Un desconocido donante se apiadó de su sufrimiento y le había devuelto la esperanza. Ansiaba saber quién era para agradecer su noble y generoso acto el resto de sus días. La cirugía de trasplante de riñón resultó todo un éxito. Luego de varias horas en el quirófano, los cirujanos lograron conectar el nuevo órgano sano al cuerpo de María. Aunque ella permaneció varios días en coma inducido para facilitar la recuperación, los médicos estaban optimistas de que su organismo aceptaría bien el riñón y pronto comenzarían a ver mejorías significativas. Efectivamente, durante la siguiente semana la joven comenzó a mostrar signos alentadores de estabilización. Primero recuperó estas de color en su rostro y su respiración se hizo menos dificultosa al no tener que depender de la diálisis. Luego dejó de tener esos picos de fiebre que solían debilitarla tanto. Finalmente, una mañana despertó del coma, débil pero con la mente completamente lúcida por primera vez en mucho tiempo. Sus padres lloraron de alegría al escuchar de nuevo la voz de su hija. Los doctores también celebraron el importante avance, tomando más muestras de sangre para monitorear que no hubiera signos de rechazo al órgano foráneo. Le explicaron que debería tomar medicamentos de por vida, para evitar que su sistema inmunológico atacara al nuevo riñón, pero que si todo evolucionaba bien, su expectativa y calidad de vida podrían ser bastante normales. Durante su lenta recuperación, María no hacía más que pensar en su donante misterioso.
Se moría por conocer la identidad de quien se había apiadado de ella lo suficiente para donarle algo tan valioso como un órgano. Según le informaron, se trataba de un donante no emparentado ni relacionado a ella, que accedió de forma completamente voluntaria y altruista luego de enterarse de su desesperada situación. Los protocolos médicos protegían el anonimato del donante, por lo que nadie en el hospital podía darle esa información. Pero María estaba dispuesta a todo para localizarlo. Necesitaba como el aire agradecerle de rodillas por este segundo chance en la vida. Saber quién era esa maravillosa persona que caminaba por ahí con un riñón menos, pero con la satisfacción de haber transformado totalmente su destino. Una mañana, mientras leía revistas para entretenerse, de pronto entró a su habitación una enfermera con una gran sonrisa. «María, tienes una visita muy especial el día de hoy. Hay una persona esperando afuera que ha venido desde muy lejos para verte. Dice que es pariente tuyo. Parece que las buenas nuevas no dejan de llegar». ¿Un pariente? María estaba desconcertada. Todos sus tíos y primos vivían en la ciudad y la visitaban regularmente. ¿Quién podría ser? Con curiosidad, accedió a que hicieran pasar al misterioso visitante. Para su sorpresa, quien cruzó la puerta fue un hombre mayor, de aproximadamente 60 años, usando ropas sencillas y un sombrero. Tenía profundas arrugas en el rostro curtido, pero irradiaba amabilidad y sabiduría en la mirada. Le resultaba extrañamente familiar, pero no lograba ubicarlo. «Hola, disculpe, lo conozco. La enfermera dijo que usted es pariente mío, pero no logro recordarlo», dijo María tímidamente. El hombre sonrió con tristeza. «No me extraña que no me recuerdes. Nos vimos solo una vez, hace ya mucho tiempo, cuando no eras más que una muy pequeña niña. Pero veo que te has convertido en toda una hermosa jovencita. Déjame presentarme. Mi nombre es Alberto, y si bien no somos parientes de sangre, siempre te he considerado como de mi familia». María intentaba hacer memoria muy confundida. Había conocido a ese hombre cuando era niña. ¿Cómo era eso posible? «Lo siento mucho, pero le aseguro que no tengo ni la menor idea de quién es usted. ¿Está completamente seguro que nos hemos visto antes?». El hombre tomó una silla y se sentó a su lado, dispuesto a refrescarle la memoria. «Veo que no lo recuerdas, lo cual es completamente comprensible. Yo tampoco olvidaré aquel encuentro. Fue una soleada mañana de primavera cuando una pequeña niña de gran corazón se acercó hacia este pobre anciano cuando revisaba la basura en busca de algo para comer, y me obsequió todas las monedas que llevaba en su bolsillo. Para ti quizás fue un simple gesto de bondad espontánea, pero para mí significó recuperar algo de fe en la humanidad. Gracias a ti pude comer bien ese día después de tanto tiempo. Nunca olvidé tu dulce rostro, tu compasivo gesto». De pronto, imágenes borrosas comenzaron a llegar a la mente de María. Recordaba vagamente haber interactuado con un indigente cuando daba un paseo con sus padres siendo muy pequeña, y cómo le había dado el dinero que tenía para comprarse sus golosinas. No podía ser cierto. ¿Acaso este hombre era...? Espera, no me diga que... ¿Usted era ese mendigo, el que revisaba los botes de basura?, preguntó María boquiabierta, llevándose las manos a la boca por la impresión. «El mismo que viste y calza», respondió el hombre afablemente. «Como verás, los años no vienen solos, y sigo pareciendo un indigente, pero nunca olvidé ese momento. Tu generosidad cambió algo en mí. Desde ese día dejé las calles y conseguí un trabajo honrado, pequeño pero decente. Me diste esperanza de que todavía quedaba bondad en el mundo. Siempre recé para que la vida te devolviera esa bondad multiplicada. Hoy vine aquí como una especie de ángel guardián, para estar a tu lado en este difícil momento». María estaba impactada, procesando toda la información. Su mente iba a mil intentando reconciliar la imagen de ese pobre hombre con el indigente de sus lejanos recuerdos infantiles. ¿Cómo era posible que justo él hubiera reaparecido milagrosamente en el momento cuando más lo necesitaba? Solo al estrecharlo en un abrazo cargado de emoción, pudo terminar de conectar todos los puntos. Su llanto mojó la camisa del hombre, quien también derramaba algunas lágrimas silenciosas. Al separarse, María pudo notar por primera vez una pequeña cicatriz asomando en su antebrazo, justo como la que le habían descrito que le quedaría a su donante anónimo luego de la cirugía de extracción del riñón. «No puedo creerlo.
¿Fue usted? ¿Usted fue quien me donó su riñón?, preguntó en un susurro ahogado por las lágrimas. El hombre asintió sonriente. María se llevó una mano al pecho abrumada por la sensación. Su improbable donante misterioso no solo era real, sino que además lo conocía. En su inocencia ella jamás imaginó que ese episodio con aquel indigente hubiera significado tanto para él y que la marcaría tantos años después al salvarle literalmente la vida. Comenzó a notar mareos y falta de aire por la impresión. Las enfermeras tuvieron que intervenir para evitar que sufriera una crisis. Le suministraron su medicación y oxígeno mientras Alberto le tomaba la mano fuertemente para confortarla. Entre sollozos, apenas pudo vocalizar: «Es usted, mi héroe, mi ángel de la guarda, el instrumento que usó Dios para salvarme. No tengo cómo pagarle tamaño sacrificio». El hombre la miró con ternura infinita y le secó las lágrimas. «Tú ya hiciste mucho por mí al regalarme esperanza aquel día, María. Lo que hice por ti no fue ni la mitad. Solo escuché en las noticias sobre tu accidente que necesitabas un donante y supe que era mi momento de devolverte el favor. No fue ningún sacrificio. Me alegro de alargar un poco más la presencia de alguien tan especial como tú en este mundo», le dijo con voz entrecortada por la emoción. María no cabía en sí de asombro ante lo ocurrido. El destino los había vuelto a unir de la manera más inverosímil posible. De no ser por ese inocente pero significativo encuentro en su infancia, jamás se habría producido ese poderoso reencuentro. Alberto pasó el resto de la tarde a su lado, donde intercambiaron historias sobre sus respectivas vidas, sus tristezas y alegrías. A pesar del abismo social y generacional que los separaba, ahora se sentían conectados de por vida a través de ese único riñón compartido. Cuando llegaron sus padres a visitarla más tarde, no daban crédito a la impactante historia. Abrazaron efusivamente a Alberto al conocer que ese hombre humilde y decente había sido nada más y nada menos que el misterioso ángel salvador de su hija. Los padres también recordaron entonces aquel episodio de la infancia de María y se emocionaron profundamente al atar todos los cabos sueltos. Sabían que no era coincidencia que el destino los hubiera reunido esa tarde memorable cuando María socorrió al indigente. Y ahora nuevamente, cuando ese mismo hombre le había devuelto el milagroso favor, salvándole literalmente la vida. Desde ese momento, Alberto pasó a convertirse en un miembro más de la familia. Acompañó fervientemente cada paso de la recuperación de María, interesándose por sus estudios y su trabajo, dejándose consentir como un abuelo. Ella, a su vez, lo presentó con todos sus amigos como su héroe, e incluso lo invitó a dar algunas charlas en su universidad sobre la importancia de la bondad. Los medios de comunicación se conmovieron mucho cuando la familia reveló la extraordinaria historia detrás del donante anónimo que resultó tener un vínculo inexplicable con la pasado de María. Titulares como «Indigente al que niña ayudó de pequeña termina salvándole la vida años después» o «Donante misterioso resulta ser mendigo agradecido con joven accidentada» conmovieron a millones con la notable historia de superación y solidaridad. Pasado ya un año de su cirugía, los doctores le informaron felices a María que el riñón trasplantado funcionaba a la perfección, sin ningún indicio de rechazo. Su salud estaba restablecida plenamente y no había rastro de las terribles dolencias que casi le cuestan la vida. Sus padres organizaron una misa de acción de gracias para celebrar el verdadero milagro con todos sus seres amados, con Alberto como invitado de honor. Durante la ceremonia, María no pudo contener las lágrimas al tomar el brazo de su especial amigo y sentir la ligera cicatriz que los uniría de allí en adelante. Ese noble anciano que con un gesto anónimo y desinteresado le había obsequiado mucho más que un órgano. Al devolverle la salud, también le enseñó una gran lección sobre la generosidad y la importancia de ayudar al prójimo. María supo entonces que su misión a partir de ese momento era honrar el extraordinario sacrificio de Alberto, siendo una persona aún más solidaria y bondadosa, y que si algún día el destino la volvía a cruzar con alguien necesitando ayuda, no dudaría un solo segundo en socorrerlo incondicionalmente. Tal y como lo hizo ella algún día con ese indigente aparentemente insignificante, que resultó ser todo menos una casualidad en su vida. A pesar de la alegría de tener una segunda oportunidad para vivir y de la sorpresiva aparición de su héroe y salvador, los meses siguientes no fueron fáciles para María. Luego de pasar más de un año postrada en camas de hospitales,
Su cuerpo estaba muy debilitado y le costaba retomar su rutina normal. Si bien la diálisis y los agobiantes síntomas habían terminado, los extensos periodos en coma y la difícil recuperación le pasaron factura. Sus músculos habían atrofiado mucho por la falta de uso, por lo que tuvo que someterse a una rigurosa rehabilitación física antes de poder caminar correctamente. También tenía ataques de ansiedad y pánico que le provocaban taquicardias, lo que preocupa a los médicos ante el temor de que su nuevo riñón resultara afectado. Asimismo, le indignaba que las autoridades no hubieran dado con el conductor responsable de su atropello, completamente fugado. La impotencia de que siguiera libre luego de haberla dejado al borde de la muerte en más de una ocasión durante su calvario también contribuía a su estrés post-traumático. Pero había algo que angustiaba aún más a la joven: encontrar la forma de retribuir apropiadamente el noble e inmenso gesto de Alberto al donarle uno de sus riñones. Él le restaba importancia cada vez que ella sacaba el tema, repitiendo que verla sana y salva era recompensa suficiente. Pero en el fondo, María sentía que no podría vivir en paz con ella misma si no hacía algo equivalente por quien literalmente se quedó con una parte de sí mismo dentro de ella para permitirle existir. Alberto también tenía una familia humilde que dependía de él, y ella tenía claro que deseaba transformar sus vidas tanto como él había transformado la suya. Una tarde, mientras compartían un café, María reunió el coraje para hacerle una seria propuesta que venía madurando hacía tiempo. «Querido Alberto, espero que no lo tomes a mal, pero déjame ser absolutamente clara en algo. Jamás podré saldar la deuda que tengo contigo por haberme regalado una nueva vida. No existe forma humana posible de que pueda retribuir algo así. Pero me rehúso a no hacer un esfuerzo de por vida para retribuirte al menos económicamente. Así que he estado pensando mucho y quiero proponerte algo». El hombre intentó interrumpirla para negarse, pero María lo detuvo para que la escuchara. «Shh, por favor, déjame terminar», dijo ella con dulzura. «Lo que quiero proponerte es lo siguiente. Mis padres están en proceso de adquirir un nuevo local comercial. La idea es mudar allí nuestra tienda de abarrotes cuando los trámites estén listos. Así que se me ocurrió, ¿qué te parecería si ponemos el negocio a nombre tuyo? La propiedad y las ganancias pasarían formalmente a ser tuya. Mis padres y yo nos encargaríamos de seguir administrándolo todo. Nada cambiaría en el día a día. Pero legalmente tú serías el dueño. Así tendrías un sustento económico de por vida, para ti y los tuyos». Alberto la miraba estupefacto, negando levemente con la cabeza. «Pero, María, eso es una locura», musitaba en voz baja. «Es demasiado, jamás podría aceptarlo. Me basta con verte sana y en pie. El negocio es el sustento de toda tu familia. Trabajaron años muy duros para levantarlo. No podría quitarles así su medio de vida. Es una grosería siquiera considerarlo». María le tomó las manos con cariño. «Alberto, eres muy noble, pero precisamente por eso te pido que lo aceptes. Si a mi familia no le preocupara en lo más mínimo entregarte la propiedad del negocio, es porque eres tú y confiamos en tu buen corazón. Legalmente aparecería a tu nombre, pero en la práctica las cosas seguirían igual. Mis padres están completamente de acuerdo, porque saben que esta es la única forma en que puedo pagarte por devolverme la vida. Por favor, no me prives de la oportunidad de saldar mi deuda. Te lo ruego», suplicó ella con lágrimas en los ojos. Tras pensarlo unos minutos que parecieron eternos, Alberto finalmente accedió conmovido. Le tomó algunos meses terminar de convencerse y aceptar los trámites legales, pero poco después, el pequeño negocio familiar pasó oficialmente a su nombre. Tal como María lo imaginó, nada cambió en la realidad. Sus padres siguieron atendiéndolo día a día, pero ahora todas las ganancias iban directo a una cuenta bancaria a nombre de su querido Alberto. Los primeros meses, el hombre se sentía avergonzado cuando la familia le informaba muy contenta que ya podía retirar sus mensuales beneficios. Incluso intentaba devolverlo argumentando que era demasiado. Pero eventualmente fue aceptando esos fondos que tanto mejoraron su calidad de vida y la de sus seres queridos. María, por su parte, también continuó adelante con sus propios estudios y su trabajo de medio tiempo en una floristería. Si bien su salud aún requería cuidados, su vida se normalizó mayormente, sin nuevas complicaciones. Al cumplirse 2 años de su trasplante,
y en pleno proceso de la mudanza del negocio a la nueva propiedad, María notó una mañana algo muy peculiar que la dejó helada. Manchas rojizas en su orina. Las examinó de cerca, invadida por el pánico. Eran gotitas de sangre. Temblando, marcó el número de Alberto para contarle y pedirle que la acompañara al médico de inmediato. Él la calmó lo mejor posible y le aseguró que seguramente no era nada. Pero en el fondo, ambos temían que su cuerpo finalmente estuviera rechazando el riñón luego de todo ese tiempo. El especialista que la atendió le realizó varios análisis, preocupado ante la posibilidad. Afortunadamente, los estudios no detectaron ningún indicio de que sus defensas estuvieran atacando el órgano foráneo, el cual seguía perfectamente implantado y con función normal. Todo parece indicar que solo fue un susto, María. En ocasiones, unos pocos vasos sanguíneos pueden romperse circunstancialmente y causar ese tipo de sangrado, pero no implica un rechazo del riñón en sí, explicó el urólogo tranquilizándola. De todos modos, te recetaré un ajuste en tus medicamentos inmunosupresores por precaución y debemos monitorear de cerca cualquier nuevo episodio, ¿de acuerdo? Tanto la joven como Alberto respiraron aliviados ante la buena noticia, pero ella no pudo evitar llorar al recordar la horrible sensación de pánico que la invadió, pensando que su cuerpo estaba finalmente rechazando el órgano que él le había regalado. El hombre la abrazó con cariño, intentando confortarla. «Vamos, muchachita, no llores más. Ya escuchaste que todo está bien. Fue solo una alarmar falsa. Lo que importa es que sigues fuerte y sana para contarlo. Y si en algún momento lejano ese riñón deja de funcionar, no dudes ni por un segundo que te daría el otro gustoso», bromeó Alberto para aliviar la tensión. María rió entre lágrimas, pero en el fondo esas palabras se le grabaron profundo en la memoria en los meses siguientes. Saber que él estaba dispuesto literalmente a morir por ella si volviera a necesitarlo alguna vez, le provocó sentimientos encontrados. Por supuesto que jamás permitiría que él se sacrificara hasta ese punto. Pero le conmovió en el alma comprobar ese amor incondicional, esas ganas de protegerla contra viento y marea. Alberto se había convertido en la figura paterna que el destino le había negado, y si bien ella hubiera dado también su vida por él, le aterraba la sola idea de perderlo. Los 2 años y medio después del trasplante pasaron sin mayores complicaciones. Los controles médicos, bastante espaciados, confirmaban siempre que el riñón funcionaba de maravillas, como si llevara toda una vida allí. Todavía tomaba algo de medicación preventiva, pero prácticamente llevaba una vida normal. Fue en la primavera de sus 26 años que María empezó a notar algo extraño nuevamente, una creciente sensación de cansancio y mareos constantes que le impedían concentrarse ni rendir igual en el trabajo. Temía que pudiera ser anemia u otro efecto secundario de sus medicamentos inmunosupresores. Descartando lo peor, acudió a su médico de cabecera, realizándose análisis de sangre y orina en busca de alguna explicación. Grande fue su sorpresa cuando el doctor le informó días después el resultado positivo en una prueba que jamás imaginó hacerse a esas alturas de su vida. La joven estaba embarazada de 2 meses. María se tapó la boca atónita, procesando la impactante noticia que cambiaba todos sus planes futuros. Sus ojos se llenaron de lágrimas de felicidad, conmocionada por ese milagro creciendo en su vientre. La vida que latía dentro de ella era la prueba más hermosa de que estaba plenamente recuperada. Podría tener una hija gracias al noble gesto de Alberto al donarle uno de sus riñones años atrás. Ilusionada, salió volando a contarle la buena nueva a quien consideraba como un padre. Al verla cruzar la puerta radiante y envolverlo en un abrazo, el hombre ya intuía que algo maravilloso estaba sucediendo. María solo tuvo que decir la palabra embarazada para que Alberto rompiera en llanto de alegría. «Mi niña, no puedo creerlo. Es la mejor noticia que podría recibir. Significa que estás sana y que mi riñón te permitió tener esa dicha que es traer una nueva vida al mundo», decía emocionado, secándose las lágrimas. «Cuenta conmigo para lo que necesites. Seré el abuelito más consentidor y protector que pueda tener esa criatura». Los meses de embarazo transcurrieron sin inconvenientes, para tranquilidad de todos. La ilusión de la futura bebé llenaba cada espacio. Alberto acompañó fervientemente cada ecografía, cada consulta prenatal, deseando con ansias conocer al fruto de ese milagroso nuevo chance que entre los dos le habían dado a María años atrás. Para sorpresa de la madre primeriza,
A última hora los médicos recomendaron una cesárea programada para evitar posibles complicaciones por su historia clínica. Así que a las 39 semanas, una nerviosa pero emocionada María ingresó al hospital para el que sería el día más importante de su vida. Luego de intenso quirófano donde los paramédicos tuvieron que calmarla cuando sintió la anestesia en su columna, de pronto los llantos de un recién nacido inundaron la sala. Era una hermosa y saludable niña de casi 4 kilos que capturó el corazón de todos. La pusieron sobre el regazo de su madre, aún conectada al suero y temblando de emoción contenida al ver ese rostro perfecto por primera vez. Pero sin dudas quien más conmovió fue la reacción del abuelo Alberto al tener en brazos a la pequeña, besando sus manitos diminutas una y otra vez. Las lágrimas bañaban ese milagro de vida fruto de su generosidad, mientras le hacía promesas de amor eterno. Verlo así llenó el alma de María de una felicidad tan grande como nunca antes había experimentado.